Hola amigos de YouTube. Nunca imaginé que mi última respiración sería tan tranquila. Apenas un susurro, un leve exhalar y luego, nada. La oscuridad me envolvió, pero no era una oscuridad fría y vacía. Era extrañamente acogedora, como si los brazos de la noche me estuvieran abrazando. Al principio, no comprendí lo que había sucedido. Me veía a mí mismo, tendido en el suelo de mi apartamento, con la cara pálida y los ojos vacíos. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Estaba atrapado, un espectador en mi propio escenario mortal. Minutos, horas, tal vez días pasaron. El tiempo se volvió irrelevante. Todo cambió cuando escuché el ruido de la cerradura girando. La puerta se abrió y mi mejor amigo, Pedro, entró. Su grito al encontrarme inerte resonó en las paredes y atravesó mi esencia. Los procedimientos siguieron su curso, la llamada a emergencias, la llegada de los paramédicos y finalmente, el veredicto, muerte natural. Natural era un término relativo para mí en ese momento. ¿Qué tenía de natural ver tu propio cuerpo siendo embalado y llevado fuera de tu hogar? El viaje en la ambulancia fue una experiencia surrealista. Podía sentir el movimiento del vehículo, pero era como estar suspendido en el aire, flotando sin peso ni dirección. La morgue era fría y estéril, un lugar de silencios incómodos y de procedimientos meticulosos. Observé cómo los forenses examinaban mi cuerpo, buscando respuestas que yo ya conocía. La verdadera aventura comenzó en mi velatorio. Amigos y familiares desfilaron ante mi ataúd, rostros afligidos y ojos llorosos. Intenté comunicarme, hacerles saber que todavía estaba allí, pero mis esfuerzos fueron en vano. La frustración se acumulaba en mi ser, una ira impotente que no podía liberar. Todo cambió cuando vi a una figura desconocida en el velorio. Un hombre con un sombrero de ala ancha y un abrigo largo, que permanecía en la esquina de la sala, observando en silencio. Había algo inquietante en su presencia. Sus ojos parecían ver más allá de lo visible, como si pudieran ver directamente a mi alma. La procesión hacia el cementerio fue una marcha lúgubre. La lluvia comenzó a caer, pesada y constante, como si el cielo llorara mi partida. Al llegar al lugar de mi descanso final, sentí una extraña calma, pero también una urgencia. Algo no estaba bien. Algo estaba por suceder. Justo cuando estaban bajando mi ataúd a la fosa, el hombre del sombrero de ala ancha apareció nuevamente, esta vez más cerca. Podía sentir su mirada fija en mí. De repente, todo se volvió caótico. Unos hombres encapuchados surgieron de entre los árboles y comenzaron a correr hacia el grupo. Gritos de confusión y miedo llenaron el aire. Mi mejor amigo, Pedro, intentó defender el ataúd, pero fue rápidamente reducido. Los encapuchados tomaron el control, levantaron mi ataúd y comenzaron a correr hacia el bosque cercano. Sentía que mi existencia se estiraba y comprimía con cada paso que daban. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué mi cuerpo era tan importante? El hombre del sombrero de ala ancha lideraba el grupo, su rostro oculto por la sombra de su sombrero. Cruzamos el bosque a toda velocidad, hasta llegar a una cueva oculta. Los encapuchados colocaron mi ataúd en el centro de un círculo de símbolos extraños y comenzaron a murmurar en un idioma que no reconocía. Y entonces, lo comprendí. No era el final de mi viaje, sino el comienzo de algo mucho más oscuro y profundo. El ritual estaba destinado a traerme de vuelta, pero no como yo era antes. Estaba a punto de cruzar un umbral hacia lo desconocido, un destino que nunca habría imaginado. El hombre del sombrero levantó sus manos y una luz cegadora llenó la cueva. Mi conciencia fue arrastrada hacia esa luz, sintiendo como mi ser se desgarraba y recomponía simultáneamente. Sabía que, al otro lado, nada volvería a ser igual. Y justo cuando estaba por cruzar, todo se desvaneció en un destello. La historia no ha terminado, y lo que viene es un misterio aún mayor. Mi viaje sigue, y las respuestas que busco están ocultas en las sombras de la otra vida. ¿Qué hay más allá? Solo el tiempo lo dirá. El destello de luz blanca se desvaneció, y me encontré en un lugar completamente diferente. La cueva había desaparecido, reemplazada por un vasto vacío gris. Sentía como si estuviera suspendido en el tiempo y el espacio, flotando en una dimensión intermedia.
Mis pensamientos eran confusos, fragmentados, y el miedo se colaba en cada rincón de mi ser. De repente, escuché una voz, profunda y resonante, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Quién eres?, preguntó la voz, cargada de una autoridad que no podía desafiar. Soy, o fui. Juan, respondí, mi voz temblorosa incluso en esta extraña existencia. ¿Dónde estoy? Estás en el umbral, contestó la voz. Entre la vida y la muerte, entre el mundo de los vivos y lo que yace más allá. Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, la escena cambió una vez más. Ahora estaba en un lugar oscuro y húmedo, con paredes de piedra cubiertas de musgo. Podía oler la humedad y sentir el frío en mis huesos, o en lo que quedaba de mi conciencia. Había antorchas en las paredes, su luz parpadeante proyectando sombras inquietantes. Al fondo de este corredor de piedra, vi una figura que reconocí al instante, el hombre del sombrero de ala ancha. Se giró lentamente, y por primera vez, vi su rostro. Era pálido, con ojos hundidos que parecían pozos sin fondo. Su sonrisa era una mueca siniestra. Bienvenido a tu nuevo hogar, dijo con una voz que era un susurro y un trueno al mismo tiempo. Tienes mucho que aprender. Antes de que pudiera responder, una fuerza invisible me empujó hacia él. No podía resistirla, era como si una mano gigantesca y fría me envolviera. Mientras me acercaba, vi a mi alrededor a otras figuras, espectros de personas que alguna vez fueron como yo. Sus rostros eran una mezcla de desesperación y resignación. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz resonando en el vacío. No es lo que quiero de ti, respondió el hombre, sino lo que tú puedes hacer por nosotros. Me levantó una mano, y al instante sentí una presión intensa en mi pecho, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Una luz dorada emergió de mi cuerpo, flotando en el aire antes de ser absorbida por una especie de cristal oscuro que el hombre sostenía. Sentí una pérdida inmediata, una sensación de vacío indescriptible. Este es el primer paso, dijo el hombre, guardando el cristal. Ahora, eres uno de los nuestros. De repente, todo cobró sentido. La razón por la que habían robado mi cuerpo, el ritual, el traslado a este extraño lugar. Estaba destinado a ser parte de algo mucho más grande, algo antiguo y poderoso. Mi alma había sido cosechada, pero no destruida. Ahora, estaba atado a este lugar y a esta figura enigmática. Los días pasaban, o al menos así lo sentía, y me vi obligado a aprender las reglas de mi nueva existencia. Había otros como yo, atrapados en este limbo, cumpliendo órdenes y buscando almas perdidas para alimentar el cristal oscuro. Cada misión era un viaje lleno de peligro y misterio, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se difuminaba constantemente. Durante una de estas misiones, mientras rastreaba a un alma perdida en un antiguo cementerio, encontré algo que no esperaba, una pista sobre mi propia muerte. Entre las tumbas, había una lápida con mi nombre, pero la fecha de mi muerte no coincidía con la realidad. Alguien había manipulado el tiempo y los eventos para que yo terminara en esta situación. La revelación me llenó de una nueva determinación. No solo estaba atrapado en un ciclo de cosecha de almas, sino que alguien había planeado mi muerte con un propósito específico. Tenía que descubrir quién estaba detrás de todo esto y por qué. El hombre del sombrero de ala ancha me observaba de cerca, como si supiera lo que estaba pensando. No te acerques demasiado a la verdad, advirtió, su voz un susurro helado. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, pero no podía detenerme. Tenía que seguir investigando, escarbar más profundo en los secretos oscuros de este lugar y los de mi propia vida. La intriga y el suspense eran ahora mi única guía, mientras navegaba por un laberinto de sombras y enigmas en busca de la verdad que podría liberarme, o condenarme para siempre. Mi viaje apenas había comenzado, y cada respuesta que encontraba solo me llevaba a más preguntas. ¿Quién estaba realmente detrás de mi muerte? ¿Cuál era el verdadero propósito del cristal oscuro? ¿Y qué papel jugaba el hombre del sombrero de ala ancha en todo esto? Mientras me adentraba más en este oscuro mundo, sabía que la verdadera historia aún estaba por escribirse. Las sombras del cementerio parecían cobrar vida mientras avanzaba entre las lápidas, cada paso un eco en el silencio inquietante.
La revelación de la fecha incorrecta en mi lápida retumbaba en mi mente, creando un torbellino de dudas y temores. Sabía que no podía confiar en nadie, especialmente no en el hombre del sombrero de ala ancha. Pero necesitaba respuestas. Durante mis misiones, empecé a buscar pistas discretamente, evitando la atención de los otros espectros y de nuestro misterioso líder. Una noche, mientras buscaba en los archivos polvorientos de un antiguo mausoleo, encontré un diario. La portada estaba desgastada y casi ilegible, pero el nombre en ella me dejó helado: Pedro. Abrí el diario con manos temblorosas, mis ojos recorriendo las páginas amarillentas llenas de notas apresuradas y esquemas crípticos. Pedro había estado investigando algo grande y peligroso. Había menciones de rituales oscuros, sociedades secretas y una figura sombría que parecía coincidir con la descripción del hombre del sombrero de ala ancha. Una entrada en particular me llamó la atención. 12 de junio. 2023 he descubierto la existencia de un objeto llamado, el cristal del umbral. Se dice que tiene el poder de controlar las almas, de capturarlas y usarlas para fines oscuros. Pero hay algo más. Algo sobre Juan. Tengo que advertirle antes de que sea demasiado tarde. El miedo y la urgencia en las palabras de Pedro me golpearon con fuerza. No había logrado advertirme a tiempo, y ahora yo estaba atrapado en este mundo sombrío. Pero ¿por qué Pedro no había mencionado esto antes? ¿Por qué había guardado este secreto? La respuesta a esa pregunta llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras salía del mausoleo, un espectro se me acercó. Era diferente a los demás, su forma era más nítida y su mirada más aguda. Juan, dijo, tengo información que puede ayudarte. Me llevó a un rincón oscuro del cementerio, donde la luz de las antorchas no llegaba. He estado observándote, continuó. Sé que buscas respuestas. Pedro, no te traicionó. Fue forzado a guardar silencio. ¿Por quién?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Por el mismo hombre que controla este lugar, dijo el espectro. El hombre del sombrero de ala ancha. Su verdadero nombre es Arcadio, un antiguo hechicero que ha estado manipulando las almas durante siglos. Utiliza el cristal del umbral para mantener su poder y prolongar su vida. La revelación me dejó sin aliento. Arcadio, el hombre que había orquestado todo esto, era más poderoso y antiguo de lo que había imaginado. Pero eso también significaba que debía haber una manera de derrotarlo. El espectro me entregó un pequeño amuleto. Este amuleto puede protegerte temporalmente de su influencia. Úsalo sabiamente. Hay una manera de destruir el cristal del umbral, pero es arriesgada. Debes infiltrarte en su cámara personal, donde guarda el cristal, y usar una antigua fórmula que encontrarás en el diario de Pedro. Con el amuleto en mano y el diario de Pedro como guía, me preparé para la misión más peligrosa de mi existencia post-mortal. Sabía que Arcadio me estaría vigilando, que cualquier paso en falso podría ser mi perdición. La cámara personal de Arcadio estaba ubicada en lo más profundo de la cueva donde había sido llevado originalmente. Pasé días planeando mi incursión, memorizando las rutas y evadiendo los guardias espectrales que patrullaban los corredores. Cada paso era una batalla contra el miedo y la desesperación. Finalmente, llegó la noche de la incursión. Con el amuleto colgando de mi cuello, me deslicé por las sombras hasta llegar a la entrada de la cámara. La puerta era una losa de piedra imponente, cubierta de inscripciones antiguas. Utilicé el amuleto para desactivar la barrera mágica que la protegía, y la puerta se abrió con un chirrido ensordecedor. Dentro, la cámara estaba iluminada por la luz fría y siniestra del cristal del umbral, que descansaba en un pedestal en el centro de la sala. Su brillo pulsaba con una energía oscura y malevolente, y podía sentir las almas atrapadas dentro clamando por liberación. Saqué el diario de Pedro y busqué la fórmula. Cada palabra estaba escrita en un lenguaje arcano que resonaba en el aire. Empecé a recitarla, mi voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. El cristal comenzó a vibrar, su luz intensificándose. De repente, Arcadio apareció, su rostro una máscara de furia. «Detente», gritó, lanzándose hacia mí. Pero el amuleto emitió un resplandor protector, manteniéndolo a raya. Seguí recitando la fórmula, cada sílaba un clavo en el ataúd de Arcadio.
El cristal comenzó a fracturarse, líneas de luz dorada apareciendo en su superficie. Arcadio gritó en agonía, su figura desmoronándose. Con un último esfuerzo, pronuncié la palabra final de la fórmula. El cristal explotó en una tormenta de luz y energía, liberando todas las almas atrapadas. Arcadio fue consumido por el resplandor, sus gritos silenciados para siempre. La cámara se desmoronaba, pero ya no importaba. Las almas estaban libres, y yo también. Mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor, supe que había hecho lo correcto. Y entonces, desperté en un lugar nuevo, un lugar de paz y luz. Mi viaje había terminado, pero la historia de lo que había sucedido, de las intrigas y los misterios, viviría para siempre. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir la serenidad de mi nueva existencia, una sombra familiar apareció a lo lejos. Era Pedro, su rostro serio pero con una chispa de alivio en sus ojos. «No ha terminado aún, Juan», dijo. «Hay más secretos por descubrir. La verdadera batalla apenas comienza». La intriga y el suspense volvían a envolverme. Mi historia no había terminado. Solo había alcanzado un nuevo capítulo. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el próximo video.